Bendiciones para todos. Sean bienvenidos a Da'at, portadores de luz para tu oscuridad. Vivimos en un mundo de engaño, donde engañar es un modo de vivir. En este video trataremos el tercero y último aspecto de la pirámide Illuminati, es decir, la rama de logística, de inteligencia y educativa. Cuando vemos una publicidad para que compremos un producto o utilicemos un servicio, sabemos que el propósito es comprar dicho producto o servicio. Pero cuando vemos una noticia, pensamos que lo que vemos es cierto y no nos imaginamos que puede ser un medio para convencernos de algo. Esto se logra mediante operaciones psicológicas. Aquí es donde entra en juego la logística de la pirámide Illuminati y sus mecanismos de control. La logística, el marketing estratégico hablado, escrito y televisivo son todas las actividades que permiten a través de frases e imágenes sugestivas que una materia prima se convierta en mercancía, salga de su punto de producción y llegue al consumidor final. En este caso, la materia prima son todas las ideas, pensamientos, actitudes, prejuicios, comportamientos, los valores y las creencias. La mercancía es todo aquello que se puede vender o comprar, pero para este video nos venden o implantan todo lo que la materia prima contiene. Esto lo hacen siempre mediante dos mecanismos. Ya sea, primero, mediante la persuasión, que es utilizar las palabras para cambiar nuestras ideas, nuestros pensamientos, el comportamiento y nuestras actitudes. Y segundo, mediante la manipulación, que es utilizar dicha persuasión de una manera no ética o sin valores, dándonos la sensación de libertad, pero siempre acabamos haciendo lo que quieren que hagamos. El consumidor final somos todos los habitantes manipulados y controlados social y psicológicamente. ¿Cuáles son algunos de los componentes de inteligencia usados como mecanismo de manipulación de las masas? Entre esos vamos a mencionar algunos. Los más importantes son la CIA, que es la Agencia Central de Inteligencia. Esta agencia recopila, procesa, analiza información de seguridad nacional de Estados Unidos y de todo el mundo, principalmente mediante la utilización de inteligencia humana. El FBI, esta es la principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y como parte de su misión es hacer inteligencia extranjera contra amenazas, entre comillas, terroristas. La Interpol. La Interpol es la Organización Internacional de Policía Criminal. El FSB es el principal servicio federal de seguridad nacional de Rusia. El Mossad, que es una de las agencias de inteligencia de Israel, responsable de la recopilación de información de inteligencia, acción encubierta, espionaje y contraterrorismo también en todo el mundo. La BND, que es la Agencia de Inteligencia Extranjera del gobierno alemán. El Instituto Tavistock. El Instituto Tavistock de Relaciones Humanas es una organización británica sin fines de lucro que aplica a las ciencias sociales cuestiones y problemas contemporáneos. Ellos se especializan en la ingeniería social a las masas. La Orden de los Jesuitas es una entidad encubierta, geopolítica y estructurada como una operación militar secreta. Recordemos que el poder absoluto, temporal y gobernante siempre ha sido el objetivo principal de la institución del Vaticano. Y por último, diversos partidos políticos al servicio de la clase dominante en sociedad con los carteles de droga. Es así como los objetivos de la guerra contra las drogas no son los que se anuncian. Recordemos que la guerra trae beneficios económicos y geopolíticos a dichas clases dominantes. No nos damos cuenta de que la propaganda es la forma en que la élite mundial se comunica con las masas, con fines políticos, militares y de consumo.
La propaganda tiene el fin de convertir mentiras o rumores en algo creíble, creando una falsa sensación de estar informado. Los especialistas o burócratas dirigen la economía, la educación, todo lo que nos afecta desde organismos internacionales y en puestos claves en las administraciones locales, logrando que nos parezca natural que así sea. Ya nos parece normal estar esclavizados porque la gente no reclama sus derechos. Es así como aparece la rama educativa o uniformativa en organismos como la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Ellos crean supuestamente condiciones propicias para el diálogo y contribuyen a la conservación de la paz y la seguridad mundial, mediante la promoción de cooperación entre naciones, mediante la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información. A este respecto, vale la pena resaltar lo que dice Isaías, capítulo 54, versículo 13, donde dice que todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. El Consejo Mundial de Paz y grupos mundiales de paz abogan por el desarme universal, la soberanía, la independencia, la coexistencia pacífica y las campañas contra el imperialismo, las armas de destrucción masiva y todas las formas de discriminación. Aquí a este respecto, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, nos muestra de que cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Luego tenemos al movimiento federalista mundial. Dicho movimiento demanda el establecimiento de un gobierno mundial federal, permitiendo a la política mundial ser definida con el imperio de la ley, los derechos humanos y la democracia directa. Este objetivo sería logrado con unas instituciones mundiales fuertes y democráticas con poderes constitucionales plenos. Los federalistas mundiales apoyan la creación de estructuras democráticas globales dirigidas por la ciudadanía. Apocalipsis capítulo 6, verso 14 nos muestra de que el cielo desapareció como un papel que se enrolla y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. El cielo que va a apartarse como un rollo se refiere a gobiernos antidios que rigen sobre la tierra, y con las palabras las montañas se refiere a los sistemas políticos ideados por el hombre. Compárese con Mateo capítulo 6, verso 10. Sigue los grupos medioambientalistas. Su misión es la de crear conciencia ecológica en la conservación del medio ambiente, la protección de especies en peligro o en otros graves problemas ambientales. Suena a broma, pero las grandes organizaciones ecologistas están al servicio de grandes grupos económicos. Como ejemplo, el Fondo Mundial de la Naturaleza, fundado en 1961 por Bernardo de Biesterfeld, quien fue presidente hasta su muerte en 2004 de las reuniones del famoso Club Bilderberg, que cada año reúne a 130 personas más influyentes del mundo. Este fue financiado y promovido por David Rockefeller. Es más, la propia Fundación Rockefeller es la que controla las llamadas cumbres de la Tierra, en las que los grupos ecologistas juegan un mero papel como comparsas. Y por si fuera poco, sabemos que Greenpeace tiene estrecha relación con esta y otras fundaciones. En resumen, ¿quiénes o qué están detrás de las organizaciones ecologistas que la sociedad cree independientes? Fraude, estafa, manipulación, desvío de fondos, actividades partidistas, delitos contra el fisco o los bienes pertenecientes al Estado y engaño a socios. ¿De verdad cree que los dueños del petróleo y todo lo que tiene que ver con la industria petrolera, la industria energética, el carbón y las demás les importa el medio ambiente? ¿No podemos alimentar a los pobres, pero podemos financiar la guerra? El apoyo a estos grupos medioambientalistas es solo una cortina de humo. En Isaías capítulo 45, verso 18, dice de que Dios creó la tierra para ser habitada. Estos notables expertos son educados en universidades que las empresas de multimillonarios han construido o sustentado.
El modelo de neoliberalismo actual es un claro ejemplo de cómo se crea una tecnocracia universitaria que con criterios poco científicos creen en una serie de teorías económicas que a la práctica ha demostrado ser que son equivocadas. Por ejemplo, hace algunos años, The New York Times informó cómo el fundador de Apple, Steve Jobs, ya fallecido el 5 de octubre del 2011, al igual que otros altos directivos de compañías, limitaban o incluso prohibían el uso de dispositivos electrónicos a sus propios hijos. Este comportamiento delata cómo la élite de multimillonarios utiliza una serie de normas totalmente distintas a la que se promueve al resto de la población, que se ve arrastrada por el avance imparable de la tecnología. ¿Cómo es posible que los hijos de la élite estén alejados de la tecnología, mientras que en todos los países del primer mundo se quiere implantar un sistema educativo que incorpora objetos tecnológicos a edades cada vez más tempranas? Las pandemias, más la educación virtual, da como resultado el desastre social. Los trastornos elevados del uso intensivo del Internet, las redes sociales, los dispositivos como computadoras, teléfonos móviles y tabletas repercuten negativamente en el desarrollo de los niños y adolescentes, causando problemas y desequilibrios tanto físicos, emocionales y psicológicos. Por eso los millonarios de Silicon Valley llevan a sus hijos a instituciones que usan la filosofía Waldorf, que va en contra de este tipo de dispositivos tecnológicos. Es allí donde los ejecutivos de Google llevan a sus hijos. ¿Por qué? Porque allí los niños y adolescentes juegan con juguetes hechos con materiales naturales, realizan actividades cotidianas como hacer pan o tejer. Además de estar en contacto con la naturaleza, aprenden de una forma más consciente. Es como si fuera una isla fuera del sistema educativo tradicional. ¿Y por qué no se aplican estos principios de la escuela Waldorf a nivel general y mundial? Porque la élite no quiere que los humanos seamos conscientes de nuestro poder. Quiere gente obediente y distraída para que el mundo siga sumido en un profundo sueño. La educación debería guiar a las nuevas generaciones por caminos más naturales y conscientes posibles. La tecnología digital fomenta el consumo y adormece a la población. Ahora deberíamos preguntarnos, y sin pretender ofender o estigmatizar ninguna persona o profesión, ¿qué papel cumplen los medios noticiosos y quienes trabajan para ellos? El papel del periodismo es clave, pues es un trabajo de inteligencia que impone las políticas públicas a seguir por las masas, creando asociaciones psicológicas de control. El éxito de la propaganda mediática ha quedado reconfirmado en esta pandemia. No queremos decir que no haya peligro real, sino que el pánico desatado, las restricciones absurdas e intereses económicos en donde la edad, el sexo y la pobreza son pura manipulación con unas intenciones más oscuras. Todo ello con el fin de tramitar, reglamentar y sancionar leyes que lo que hacen es causar privatizaciones, pobreza, desempleo en masa, salarios insuficientes, reformas laborales, reducción del presupuesto, devaluación de la moneda y los bienes. La manipulación consciente e inteligente de hábitos organizados y de la opinión de las masas es un elemento importante de una sociedad democrática. Aquellos que manipulan dichos mecanismos desapercibidos de la sociedad son el gobierno invisible, que es el verdadero poder de nuestro país y el mundo. Somos gobernados, nuestras mentes son moldeadas, nuestros gustos son formados, nuestras ideas son sugeridas mayormente por hombres que nunca hemos visto. Lastimosamente y sin darnos cuenta, respondemos a estos laboratorios psicológicos que están en los países centrales y son financiados por los personajes más poderosos del planeta que nos dicen cómo debemos pensar, actuar y cómo sentir. Nuestro consejo, según Romanos capítulo 12, verso 2, es textualmente: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Si nos preguntamos por qué el mundo está como está, las respuestas son muchas.
pero entre estas debemos tener presente que la pirámide Illuminati, con sus ramas y mecanismos de control, están más vivos que nunca. En Efesios capítulo 6, versículo 12, nos muestra cómo tenemos una lucha contra entidades reptilianas. Las aplicaciones como TikTok, Instagram, Quai, Twitter, Facebook, YouTube, Snapchat, Spotify, juegos en línea, WhatsApp, etc., manipulan y hacen que la gente actúe de una manera fuera de control y conforme a un patrón de tensión, emoción y memoria. La combinación de estos tres componentes hace que el consumidor o las masas sean controlados efectivamente. En la descripción del video aparece el enlace publicado por el New York Times, donde muestra la opinión de Steve Jobs con respecto al uso de la tecnología. Los dejo con mucho gusto y eterno agradecimiento. Somos Da'at, portadores de luz para tu oscuridad, en sociedad con Shalom, la Iglesia Independiente. Gracias por suscribirse, compartir y darle me gusta. En la descripción de los videos están los enlaces para que me sigan en mis redes sociales. Bendecido día.